que hemos pasado de una situación de muy poquitos casos en pocos días a una situación que tenemos ya 20 y pico casos, 22 casos, y que previsiblemente por todas las pruebas que se están realizando y los contactos que hay, pues vamos a tener lógicamente más positivos en las próximas horas y en los próximos días. Entonces es una situación de preocupación. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Preocupa cada vez más el avance del coronavirus en Navarra. Va a haber más casos, pero la buena noticia está en que de momento se conoce el origen de todos ellos y la gran mayoría tienen que ver con el funeral de Vitoria. Es la última hora de lo que sabemos de esta epidemia y su directo más cercano aquí en nuestra comunidad. De los 22 casos, 15 son leves y están atendidos en casa, 4 reciben cuidados en planta y 3 en la UCI. Se ha restringido las visitas a todos los hospitales, incluidos los visitadores médicos. Los efectos del coronavirus que llegan incluso a la política. El Congreso de los Diputados ha suspendido toda su actividad, al menos durante una semana. El secretario general de Vox, Javier Ortega Smith, ha dado positivo tras participar el domingo en un acto ante 9.000 personas. Bueno, vamos a estar muy pendientes de todos los próximos pasos que se den, también en educación. Desde el departamento aquí en Navarra, de momento no se plantean cerrar centros educativos como en otras comunidades. El consejero Jimeno ha querido lanzar hoy un mensaje de normalidad. En el momento actual, normalidad, coordinación, y no van a cerrarse centros educativos. Lavados de manos y hacer determinados protocolos, se están extremando la limpieza de determinadas zonas comunes como baños. Repercusión también económica del coronavirus. Hoy hemos querido estar en una empresa en Navarra que se dedica a fabricar asientos antibacterianos para autobuses y camiones. Debido a esta crisis del COVID-19 acumulan toneladas de mercancía que no pueden enviar a su destino. Fabricamos bajo pedido, nosotros seguimos trabajando, por ahora mismo no hemos tenido ningún problema de suministros, pero sí que tenemos un problema de exportación. Bueno, y el Gobierno de España que acaba de prohibir los vuelos directos con Italia, todo a un mes de la Semana Santa. Las agencias de viajes ya notan los efectos y es que están registrando decenas de cancelaciones. Aquí en Navarra se ha cancelado el charter a Praga del 9 al 13 de abril. La Semana Santa pues está ya muy tocada, esperemos que pase, que el mes de abril-mayo sea un mes que podamos dar buenas noticias y que recuperemos el impulso en junio y en el verano, ¿no? Yo creo que esa es la esperanza del sector. Bueno, la crisis del coronavirus que afecta también al deporte. Todos los partidos y eventos deportivos, tanto profesionales como amateurs, se jugarán a puerta cerrada, al menos hasta abril. Es la drástica decisión que acaba de tomar el Consejo Superior de Deportes. El Club Atlético Osasuna ya ha anunciado que no se venden entradas para el próximo partido.